Notimundo Estelar. Información inmediata. Videos creados con inteligencia artificial, titulares engañosos y datos fuera de contexto son algunos de los desafíos que enfrenta el proceso electoral a puertas del balotaje. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña Carlos Yaguachi, él es coordinador nacional de comunicación del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, qué gusto, María del Carmen, a las órdenes. No, al contrario, gracias a usted por estar con nosotros en este espacio. Carlos, en la actualidad, cuando vemos que la tecnología ha transformado al mundo entero y se ha convertido pues en parte de la vida diaria de todas las personas, es inevitable encontrarnos con una gran cantidad de contenido, de vernos inundados de información y sobre todo en situaciones como esta, cuando estamos a punto de entrar en un nuevo gobierno, cuando estamos en un proceso electoral. El problema de esto es la desinformación. No toda la información que circula, que vemos en las redes, lastimosamente, no toda es veraz. ¿Qué podemos nosotros específicamente ahora destacar de esa información falsa que está circulando en las redes? Bueno, primeramente decir, María del Carmen, que el Consejo Nacional Electoral viene enfrentando este desafío no solo a puertas de lo que constituirá la jornada electoral de ese 13 de abril, sino desde que declaró el periodo electoral que fue el año anterior. Es decir, a lo largo del cumplimiento del calendario electoral hemos tenido que enfrentar y cerrarle filas a la desinformación, y lo que hemos hecho es primeramente emprender un proceso de formación y también de información a nivel de medios de comunicación. El Consejo Nacional Electoral ha creado una serie de canales oficiales, primero para que sean los medios de comunicación quienes tengan la información de primera mano y como fuente oficial, y segundo, lo que hemos hecho es emprender también una campaña de carácter ciudadano para que el elector, la ciudadanía como tal, conozca cómo se desarrolla el proceso electoral. Se ha hecho habitual y lamentablemente lo que ocurre ya faltando 3 días para la jornada de votación y sufragio general, lo que hemos visto, y eso también lo decimos con absoluta certeza, mucha de esta información proviene precisamente de las organizaciones políticas, de actores políticos, a los que también el Consejo Nacional Electoral, más allá de una etiqueta de falso, lo que ha provisto también es canales oficiales con las organizaciones políticas, con ambos partidos finalistas, para que la información les llegue. Hoy, precisamente, por poner un ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tuvo que aclarar, lo viene siendo toda esta semana, pero hoy particularmente se intensificó la información con relación a que habían papeletas que estaban ya siendo impresas con el objetivo de beneficiarle a uno de los candidatos que están finalistas, algo que es absolutamente falso. Las papeletas, tal como lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, son papeletas que cuentan con seguridades extremas. Primeramente, la Instituto Geográfico Militar. Esta información de falsificación ha estado rodando en estos días, entonces. Así es. Uno de los casos que han sido recurrentes son las papeletas que supuestamente están impresas. Eso es absolutamente incorrecto. Como lo había dicho, las papeletas cuentan con seguridades y eso es importante señalarlo desde el hecho que son anticopias, son con unas tramas de seguridad que las hace inviolables. Y por otro lado, algo que hay que tener muy presente es que desde el momento que son impresas en el Instituto Geográfico Militar, que es un instituto militar, y desde su distribución a los diferentes recintos electorales cuentan con la custodia permanente de las Fuerzas Armadas. Solo por poner un ejemplo, incluso el Consejo Nacional Electoral, para sus procesos de capacitación y de información, utiliza este tipo de papeletas que son ilustrativas, con marcas de agua que dicen ilustrativas, y que evidentemente incluso ni la propia institución cuenta con una real, que es la que tendrá el ciudadano el día 13 de abril y que obviamente cuentan con una serie de seguridades, para poner nada más un ejemplo. Incluso tienen un código QR que las hace únicas y que por tanto, si los ciudadanos ven circular este tipo de información, evidentemente es incorrecta. Lo propio ha ocurrido cuando escuchamos que hay que llevar el propio esferográfico, un esfero
de una característica puntual, porque el que colocará en la junta receptora del voto, el Consejo Nacional Electoral, ya de por sí tiene características que pretenden dar privilegio a cualquiera de las dos candidaturas. Algo que también es falso. El esfero es un esfero común. Puede llevarlo incluso el ciudadano si quiere, para sentirse más seguro. No hay ninguna restricción en ese sentido y por tanto también es algo que de forma recurrente a partir de esta semana lo hemos visto circular. Hoy también circuló a nivel de Manabí el hecho de que empezó a fluir o a darse en redes sociales el hecho de que había un flyer, un volante que señalaba que en Manabí el voto, si es que el ciudadano no votaba, no iba a tener ninguna multa. Debo decirlo con absoluta claridad que en Ecuador el voto es obligatorio para las personas de 18 a 65 años, es decir, para la mayor parte de la población, y que únicamente el voto es facultativo para las personas que viven en el exterior, para los ecuatorianos residentes en el exterior, para los adolescentes entre 16 y 18 años y para las personas mayores de 65 años. Y también está incluido las personas con discapacidad. Únicamente para ellos el voto es optativo, es decir, podrían no ir a votar y no tendrían que pagar una multa. Pero para quienes estamos entre los 18 y 65 años, el voto en el Ecuador es obligatorio y la multa pues corresponde a un 10% de un salario básico unificado, es decir, $47. Carlos, podríamos decir que tal vez ha habido mayor desinformación en el actual proceso electoral o al menos en esta segunda vuelta. Porque estamos inundados de información. Del mal uso de las redes sociales. Creemos que las redes sociales como tal son un canal importante y una herramienta que institucionalmente le hemos utilizado para dar información oficial. Sin embargo, también sirve para el otro lado. Incluso vemos ahora el uso de la inteligencia artificial que se está dando un mal uso, por denominarlo así, porque sirve para precisamente alterar una serie de material audiovisual como videos y audios, que en muchos de los casos son evidentes, hay que colocarles falso, pero que obviamente en el Ecuador también eso hay que decirlo con absoluta claridad, no existe una cultura de alfabetización digital, es algo que también debemos ahí generarlo, no solamente desde la autoridad electoral en este momento, sino a nivel de toda la institucionalidad, a nivel de las distintas funciones del Estado. Sin embargo, creemos que la mejor forma de combatir a la desinformación es con información oficial, a más allá de que suene como un mensaje trillado y que digamos acudamos a la fuente oficial, siempre nuestro llamado va a ser que previo a compartir pues se verifique y se constate la veracidad de esa información que llega no solamente digamos por Facebook, por Instagram o por Twitter, sino también estamos observando cadenas a través de la red social WhatsApp que también está confundiendo a la gente. Sin embargo, por esas mismas vías estamos enviando la información oficial para que a los ciudadanos les llegue. Esa es la recomendación que siempre se da a los ciudadanos, que corroboren la información que les llega, que acudan a fuentes oficiales para verificar que esa información es real y no caigan en estos pues intentos de engaño de esta información errónea que se está enviando, obviamente con malas intenciones. Ahora, ¿ustedes ha habido una comunicación adecuada por parte del Consejo Nacional Electoral? Porque se pueden dar estas recomendaciones, pero ¿cómo llegar específicamente a los ciudadanos? Porque también ellos reciben toda esta información y finalmente se confunden, no siempre tienen el acceso inmediato a la tecnología para recibir una explicación de que no, esto es falso, sino que ya se quedan con eso en la cabeza. ¿Qué ha hecho el CNE? ¿Cómo se ha socializado la información para llegar a la mayoría de los ciudadanos? Haciendo uso de, primero, las plataformas de redes sociales, es decir, estamos donde está circulando esta información que es falsa. E incluso en muchos de los casos no solamente hablamos de información que circula de forma orgánica, muchos de los casos el Consejo Nacional Electoral ha tenido que ir o recurrir a la pauta de tal modo que se segmenta la población a efecto de que tanto en la costa, en la sierra y en la Amazonía llegue la información de manera segmentada a través de las cuentas oficiales. Otros mecanismos que también se utiliza es el uso de los medios tradicionales y por supuesto, como yo decía, tenemos canales oficiales que de forma permanente los estamos haciendo uso
En este caso, partimos primero de organizaciones políticas, a quienes queremos que les llegue la información y que tengan de primera mano, y por otro lado, a los medios de comunicación tradicional como alternativos. Hay una serie de medidas, lo que nosotros hemos denominado es tener una cascada de información permanente para que en la misma medida que circula a nivel de todos estos medios de comunicación la información falsa, pues se pueda dar esta información de primera mano. Lamentablemente hay una cultura que sí es cierto también que ocurre en el Ecuador, es que muchas de las veces es más fácil viralizar una mentira que una verdad. Desafortunadamente estamos frente a ese escenario y lo que nos corresponde desde la institucionalidad electoral es agotar todas las instancias. Incluso ustedes podrán también ser testigos que a lo largo ya de lo que avanza la jornada de votación, el Consejo Nacional Electoral pues hace un uso permanente de las denominadas cadenas nacional de radio y televisión, que obviamente son espacios que nos ayudan, en este caso, a llegar con información oficial. Solo por poner un ejemplo, hoy a las 8:30 de la noche, en Cadena Nacional informaremos precisamente lo que decía al inicio de esta entrevista. Se ha mal informado respecto al tema del uso de las papeletas, cosa que no es así. Vamos a hablar de las seguridades y de la custodia permanente de las Fuerzas Armadas para que las organizaciones políticas y la ciudadanía en general conozca que si el día de mañana vuelve a circular una información de este tipo, no es posible, precisamente por las características de seguridad que tienen las papeletas y porque es un material que jamás ha perdido la custodia de las Fuerzas Armadas, siempre están bajo la seguridad de ellos. Ahora, el control del Consejo Nacional Electoral no incluye a las redes sociales. Esto de alguna manera debería en algún momento revisarse para, por ejemplo, inicia el silencio electoral. Sin embargo, todos sabemos que eso no pasa en las redes sociales, que vamos a seguir recibiendo información. ¿No sería tal vez necesario que se revise eso para que de alguna manera pueda intervenir el Consejo Nacional Electoral en ese tipo de situaciones a futuro, ¿no? Porque bien, ahora es no cierto, se puede el Consejo hacer. Nacional Electoral tiene facultad o iniciativa legislativa, es decir, podría proponer algo de este tipo. Sin embargo, estamos conscientes que hay una línea muy fina en torno al tema de, a través del marco jurídico o un marco legal, regular este tipo de contenidos. No le corresponde al Consejo Nacional Electoral, hay otros organismos que deberían promoverlo, desde la Asamblea Nacional hasta el Consejo de Comunicación, la Cordicón, que en este caso sería como el encargado de promover. Sin embargo, si es que en algún momento se requeriría que el Consejo Nacional Electoral, como función electoral y dadas las circunstancias a las que atraviesa, podría también plantear una de estas situaciones, pues creo que sería materia de un amplio debate, porque lo que decía, ¿no? En ningún momento, desde ninguna función del Estado, lo que se pretende es coartar o censurar la libertad de expresión. Al contrario, es más bien, sería un llamado para que quienes publican este tipo de información en las redes sociales se hagan responsables, porque no puede ser posible que precisamente alguien bajo el lema o bajo el paraguas de la libertad, pues mañana alguien quiera publicar algo en cualquier red social, pero no se haga responsable de lo que está diciendo. Y por último, si es que hay una denuncia de ese tipo, lo que también decimos es que se opte por ir hacia las instancias legales. Hay una serie de lo que yo decía en este periodo, lo que se hace es reciclar la narrativa de fraude, pero en ninguno de los casos se ha logrado, con argumentos técnicos y jurídicos, demostrar muchas de estas situaciones que solo se han quedado en relatos falsos que finalmente han logrado pues un poco desmentirse, pero con el tiempo. Pero estamos sujetos a eso, estimada María del Carmen. Tenemos algo con relación a lo que ocurrió en Manabí y lo invito a que lo revisemos. Dice el CNE informó que no hay multa para ciudadanos que no voten en Manabí, de este folleto que usted nos comentaba. Sin embargo, bueno, en este caso específico, si estamos hablando de folletos, ¿de qué manera pues llegar a los ciudadanos? Porque tal vez muchos de los que recibieron este folleto no tienen acceso a la información del CNE, sino que directamente ustedes podrían tomar acciones en Manabí. ¿Se consideró esto? De hecho, quien dio la respuesta fue la Delegación Provincial de Manabí, es decir, la unidad desconcentrada del CNE en esa provincia, y lo que inmediatamente ocurrió es que a través de nuestros voceros provinciales, a través de los medios de comunicación, inmediatamente salimos a desmentir. Probablemente, y lo que yo insisto en el hecho de la forma en los medios de comunicación locales. Por supuesto,
Por supuesto, lo que hicimos inmediatamente es que la información circule a través de los medios locales, porque incluso a través de canales, es decir, en este caso chat que se tiene con los medios de comunicación, empezó a circular, y lo que hicimos fue desmentirlo inmediatamente. Incluso, solo por poner un ejemplo, hoy a las 11 de la mañana hicimos el proceso de sellado del sistema informático, que es un procedimiento técnico que garantiza a las organizaciones políticas que el sistema informático está listo para la jornada de votación del día domingo, y justamente uno de los representantes de las organizaciones políticas también nos alertaba, y fue la oportunidad para explicarle cuál fue el procedimiento que nosotros llevamos adelante para desmentir este tipo de información. Que es importante. Incluso sé que de una organización política empezaron a realizar videos con el objetivo también de informar lo que nosotros habíamos dicho. En el Ecuador el voto es obligatorio. Si no vota un ciudadano por cualquier circunstancia, pues tendría que ir a pagar su multa. Tendría que pagar multa. Y si correcto, está circulando es el este folleto, 10% claro. de un salario básico, que son $47. Sí, bueno, ya estoy finalizando la entrevista. Solo le quiero hacer una pregunta y le ruego una respuesta rápida por una situación de tiempo. ¿Usted considera, Carlos, que el CNE ha logrado generar suficiente confianza hacia la institución por parte de los ciudadanos? Y le hago esta consulta porque si el domingo en los resultados no existe un margen amplio entre ambos candidatos, esto pues se vuelve fundamental, que exista esa confianza en la institución. De lo contrario, vamos a tener un caos en las calles. La respuesta es la apertura y los mecanismos de transparencia que hemos dado a las organizaciones políticas. Actualmente 92.112 delegados de las organizaciones políticas están acreditados para observar el proceso electoral. Sumado a ello, que tenemos a más de 1.500 observadores nacionales e internacionales. Respecto a los delegados, significa que van a estar en las más de 41.000 juntas receptoras del voto en todo el país. 45.029 son del movimiento ADN y 47.083 son del movimiento Revolución Ciudadana. Es decir, ellos podrán observar, podrán estar presentes en toda la jornada de votación, en el proceso de escrutinio a partir de las 17 horas. Y nosotros también hemos diversificado los canales de información para que la ciudadanía, a través de la página web, a través del aplicativo móvil CNAPP y también a través del Centro de Mando y Difusión de Resultados, que funcionará acá en la ciudad de Quito, en el Hilton Colón, y donde tenemos acreditados al momento ya 280 medios, representantes de medios de comunicación. Es decir, estamos dando todos los mecanismos y dando con certezas y con hechos la forma en que se puede transparentar un proceso electoral que, como decimos, es técnico y obviamente está sujeto a estas situaciones políticas que lamentablemente nos vemos siempre en la obligación de estar aclarando de forma permanente. ¿Ha cumplido entonces con su deber de generar esta confianza a los ciudadanos? Su respuesta es sí. Claro que sí, la demostración ya veremos de qué pasa. Procesos electorales que hemos organizado. Veremos qué pasa entonces el domingo, y esperemos, como le digo, que sí se dé un resultado amplio para cualquiera que sea el ganador. Gracias nuevamente a Carlos Yaguachi, coordinador nacional de comunicación del Consejo Nacional Electoral, por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Noticias, entrevistas, análisis.